Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en esta tercera entrega de una serie de 4 programas especiales sobre la situación a lo interno de cada uno de los 4 partidos mayoritarios del país y sus posibilidades electorales. En la primera oportunidad tuvimos la presencia de los dirigentes del Partido Reformista Social Cristiano. Ayer tuvimos el placer de tener a los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano y hoy tenemos el privilegio y la complacencia de tener con nosotros a 3 dirigentes importantísimos del Partido de la Liberación Dominicana. Ellos son, ustedes dirán 3, porque hay 2 tendencias en el partido. Es que una tendencia, no pudo uno de los invitados de una de las tendencias, la que sigue al presidente Danilo Medina, no pudo presentarse a tiempo al programa. Pero tenemos con nosotros al licenciado Elpidio Báez, que es un diputado, pertenece o sigue la corriente del presidente Medina, y a los señores el doctor Henry Merán, diputado, y que sigue la corriente del presidente Leonel Fernández, y al licenciado Domingo Jiménez, que sigue también esa misma tendencia. Así que gracias por su atención y quisiera a los amigos agradecerles la presencia aquí, la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación, y yo quisiera que ustedes me hicieran un breve bosquejo de cuál es la situación a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. A simple vista y desde afuera parecería que el partido está al borde de una gran fragmentación que podría poner en peligro su permanencia en el poder. Bueno, muy buenas noches, don Miguel. Gracias por su invitación y compartir estos momentos con nuestros compañeros Elpidio Báez y Domingo Jiménez. En cada proceso electoral, entendemos, surgen coyunturas particulares. Y esas coyunturas tienen su justificación en la misma naturaleza que conforman y dan sentido a las organizaciones políticas, que es la búsqueda del poder y desde el ejercicio del poder procurar las transformaciones del Estado al cual pertenecen estas organizaciones políticas. Por vía de consecuencia, estamos en una coyuntura política de cara al proceso electoral del año 2020 que viene definiendo grandes desafíos, no solo para la organización como tal, para el Partido de Liberación Dominicana, en términos orgánicos y sobre todo en cuanto a su unidad, sino en lo que tiene que ver con la institucionalidad democrática del pueblo dominicano, que es la base fundamental por la cual se conduce y se desarrolla el mismo Estado dominicano. En ese sentido, esta coyuntura demanda, como todas, de manera muy puntual lo han hecho, pero esta sobre todo, como repito, afecta la institucionalidad del propio Estado, demanda mucha prudencia, mucha madurez en la toma de decisiones, mucha sensatez y sobre todo tener un sentido más que político, sino patriótico hacia lo que el pueblo dominicano está demandando y esperando de su clase política. En ese sentido, surgen en todo el ambiente político nacional una serie de inquietudes de la propia ciudadanía, cuál es el presente y el futuro, sobre todo del Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido que ha dirigido los destinos nacionales de manera más prolongada después de la vida en democracia. Ahora, la verdad es que si no se llega a un acuerdo entre las 2 grandes tendencias que hay dentro del Partido de la Liberación Dominicana, la posibilidad de un triunfo electoral quedaría muy alejada, ¿no, licenciado Báez? Mira, aquí de lo que se habla es de que el liderazgo de nuestro partido pueda cohabitar como lo ha venido haciendo. El PLD fue fundado por Juan Bosch, que ejerció un liderazgo único, un liderazgo carismático, un liderazgo recio. A su salida del partido, como líder del partido, Bosch dio paso a un liderazgo colegiado en el comité político. Y lógicamente el ejercicio del gobierno ha ido definiendo 2 grandes liderazgos en el PLD. Primero Leonel Fernández, porque Leonel heredó la presidencia del partido y llevó el PLD a ser gobierno. Y el ejercicio del gobierno fue consolidando a Leonel como una figura que se empinó por encima de los demás miembros del comité político, que eran y son sus compañeros. Pero al dar paso a Danilo Medina,
Entonces Danilo también ha definido un liderazgo nacional, un liderazgo propio y un liderazgo que en la dirección del partido ha dividido dos perfiles que de alguna manera son los que están marcando la dinámica del partido en este momento. Leonel Fernández gobernó en 3 oportunidades, Danilo va por su segundo gobierno, y en República Dominicana el que ejerce el poder, el que ejerce el gobierno, va dejando una cantidad importante de seguidores, debido a que el ejercicio del poder te lleva a ti a hacer favores, nombrar personas, pero también va construyendo una visión como líder político que de alguna manera va marcando tendencia en la sociedad dominicana. Tanto Leonel como Danilo son personas con formación política, con formación. No son dos personas que llegaron a un partido y de repente se convirtieron en dos dirigentes pragmáticos y comenzaron a... No. Son personas formadas dentro del PLD y en este momento les ha tocado encabezar lo que es el liderazgo nacional. Ahora bien, donde hay dos liderazgos de dimensiones nacionales, evidentemente que generan niveles de tensiones, Ahora, eso niveles de conflicto, que es lo que está sucediendo una frase en de el Juan partido. Bosch que decía que en un gallinero solo cabe un gallo, ¿no? Claro. Y quizás esa máxima se pudiera estar dando en el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, para muchos que observamos la situación y desde fuera, ¿no? Y que solamente sabemos lo que ocurre en el PLD por lo que trasciende, ya sea de forma oficial, de forma formal o a través de una filtración, no sabemos realmente cuál es la dimensión del conflicto interno en el partido, que parece muy grande. Y mucha gente se pregunta, ante esa situación de tensión extrema entre un lado y otro, ¿no habrá todavía o no queda todavía en el PLD una persona que sea capaz de mediar entre esos dos grandes liderazgos del partido? Con posibilidades de conciliar los intereses que se mueven de un lado y del otro. Domingo. Bueno, ya ha habido, gracias don Miguel por la invitación a este programa y darle esta oportunidad al Partido de la Liberación Dominicana, porque nosotros somos de los que seguimos viendo al PLD como un todo. Y el hecho de que el Pidio Báez, Henry y nosotros estemos acá, yo lo veo como que esté el PLD, independientemente de las posiciones que uno y otros podamos asumir. Pero en lo que tiene que ver con esa inquietud, ya han habido situaciones de mucha tensión a partir del 2012. Por ejemplo, en el mismo Congreso, que estoy entre dos diputados, pues ha habido que discutir decisiones importantes y se han llegado a acuerdos. Y lo ha hecho ese liderazgo, un liderazgo que ha demostrado una inteligencia emocional que lo hace capaz a ese liderazgo de poder tomar medidas que solucionen momentos de crisis. El actual presidente de la Cámara de Diputados es el resultado de eso. La hermana del presidente de la República ejerció un año de presidenta de la Cámara de Diputados. Rubén Maldonado también, y este año en agosto deberá ejercer la presidencia de la Cámara de Diputados el diputado Demóstenes Martínez. Ese es el resultado de acuerdos dentro de el mismo escenario que tenemos ahora. O sea, que el hecho de buscar a alguien que pueda mediar no es necesario. El liderazgo que encarnan Danilo Medina como presidente de la República y Leonel Fernández como presidente del partido y expresidente de la República, en el momento que decidan sentarse, porque tendrán que hacerlo, a discutir la actual situación que aparenta muy conflictiva, que aparenta que en cada reunión del comité político se avecina cataclismo, se avecinan nubarrones que pueden desatar una tormenta. Sin embargo, ¿qué hace ese liderazgo?
que deja a toda la sociedad dominicana y a los adversarios del PLD, lo deja ¿Y cuál podría medio ser? en espanto, ¿Cuál porque podría dicen, ser? y no que iba a haber un problema allí, Pero, y terminamos ¿cuál podría saliendo ser bien. la base de un buen acuerdo en el Partido de la Liberación Dominicana? La base de un buen acuerdo. Porque el acuerdo tendría que girar alrededor de la candidatura presidencial, obviamente, ¿no? Sí, la base de un buen acuerdo, don Miguel, para el pueblo dominicano y el Partido de Liberación Dominicana, tiene que estar fundamentado sobre un elemento prioritario e indispensable, que es el respeto a la Constitución de la República y al acuerdo, desde luego, interno, que la más alta dirección del Partido de Liberación Dominicana, expresada en su comité político, su comité central, incluyendo una plenaria del año 2015 de octubre, ratificó. Por vía de consecuencia, nosotros, sobre la posibilidad de arribar a un acuerdo al interno del Partido de Liberación Dominicana, nos mostramos totalmente optimistas. Por motivos que acaban los compañeros de señalar. En primer lugar, la alta madurez política expresada en los dos grandes líderes de la organización y del pueblo dominicano. Eso es una garantía de que ciertamente nos vamos a entender, como ha ocurrido en otras ocasiones. Ahora bien, se señala la carencia de árbitros. ¿Dónde está esa figura que pueda sentar en una mesa, ¿verdad?, de diálogo a los fines de resolver esta disyuntiva? Y yo diría que los árbitros existen, pero no se brindan. ¿Por qué no se brindan? Porque las reglas de juego quieren vulnerarse. Porque ¿de qué manera usted arbitra un partido de algún deporte que no estén claras las reglas de juego sobre la base de ese arbitraje? Entonces tenemos que partir de reconocer las reglas de juego institucionales. Bien, si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer una primera pausa, regresamos después de ella. Continúen, por favor, con nosotros en este programa especial sobre la situación interna en el Partido de la Liberación Dominicana y sus posibilidades electorales. Regresamos después de la pausa. Estamos de regreso en esta entrega especial sobre el Partido de la Liberación Dominicana. Quiero hacer nuevamente la salvedad de que se invitaron a 4 dirigentes del partido, 2 aceptaron, 2 de cada sector dominante dentro de esa organización política, y desafortunadamente de una de las partes no pudo estar presente y por eso pudiera haber algún tipo de desigualdad. O sea, que a usted no lo pueden acusar, Que yo, Miguel, que yo no pretendo, de parcialidad, ¿verdad? Una desigualdad que Ya, yo no pretendo llenar para nada, en este programa. Ahora bien, la oposición real a una eventual o posible postulación del presidente Danilo Medina se basa sobre la base del respeto a la Constitución. Pero una reforma de la Constitución para habilitar nuevamente al presidente de Medina no significa necesariamente una violación de la Constitución, porque la Constitución establece los requisitos para ser modificada. Si se cumplen esos requisitos, ¿cuál sería la reacción? Yo quiero darle primero la oportunidad al Pidio Báez. ¿Cuál podría ser una eventual reacción de la gente que se opone a la reelección del presidente Medina? Sí, lógicamente, como usted acaba de plantearlo, si se cumple el procedimiento constitucional para modificar la propia Constitución de la República, entonces no hay atropello, no se pisotea la Constitución, no se vulnera la Constitución. Lo que sucede es que el tema de la defensa de la Constitución es un discurso político para arropar las intenciones de tomar nuevamente el control político del PLD y ganar posiciones electorales. Porque eso está claro. ¿Cómo se reforma una ley? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en el Congreso para aprobar una ley? Si tú sigues el procedimiento, entonces tú no estás violando nada. Lo propio pasa con la Constitución. Si tú tienes el quórum reforzado, especializado, para tú pasar la ley que declara la necesidad de la reforma a la Constitución y lo hace con el quórum debido y luego convoca a la Asamblea Nacional Revisora y procede con la reforma a la Constitución, tú no estás violando nada. Por eso no debe verse como un intento del danilismo de forzar, de pisotear, nada de eso.
si se sigue el procedimiento que ella misma indica para su reforma, para introducir cambios, para enriquecer la Constitución, es legal, pero también es legítimo, porque la Constitución refleja lo que son las fuerzas sociales, los cambios en una sociedad. Por eso yo he venido diciendo y he venido sosteniendo que es legal cualquier reforma que se haga a la Constitución siguiendo el procedimiento que la propia Constitución establece. Cuando se habla de que no hay los votos suficientes para la reforma eventual de la Constitución, uno advierte claramente que de acuerdo con lo que ella misma establece, la mayoría calificada, no, por ser una ley orgánica, la convocatoria no se hace sobre la matrícula, sino sobre el quórum mínimo, ¿no? Y el quórum mínimo puede ser, reunida la Asamblea, puede ser apenas 64 o 69, no sé cuánto. Miguel, pero previo a que Henry, que es diputado además, aborde esa última temática, sobre lo que dice Elpidio pareciera ser muy lógico. Se oye hasta bonito, hasta es muy legal, pero entonces ignora el contenido, ignora la sustancia. Es verdad que la Constitución establece cómo reformarse, pero para beneficiar a los ciudadanos, para garantizar derechos y prerrogativas que vayan al goce y disfrute de los ciudadanos, no para burlar los límites del poder. Una democracia se sustenta en una constitución, y esa constitución, como la nuestra, pues, o como la de los Estados Unidos, establece algo que se llama límites al ejercicio del poder por parte de una persona. Usted no le puede decir al pueblo dominicano que 4 años después de usted modificar la Constitución para favorecer a una persona, al presidente en ejercicio, para que pueda nueva vez volver a repostularse, como se hizo en el 15, para que el presidente Medina se pudiera presentar en el 16, usted no puede venir en el 19 a decirle a esa sociedad que usted va a volver a modificar para burlar los límites del poder político que se establece. El argumento sobre los límites del ejercicio del poder no beneficia mucho a la otra parte, por cuanto ya la otra parte ejerció durante 12 años. Pero no vulnera la Constitución. Y aspira a volver. Pero esa aspiración no vulnera la Constitución. Pero no es un argumento sólido. No se le puede, claro que lo es, porque fíjese cómo Barack Obama en el 2016 decía, el pueblo norteamericano lo respaldaba plenamente, le ganaba a Donald Trump seguro, según todas las encuestas. Sin embargo, aunque él mismo admitió, yo quiero seguir, la Constitución me lo impide. Claro que el límite al ejercicio del poder es procurando evitar la tiranía, procurando evitar la dictadura. El poder tiende a corromper, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero la verdad es que Obama no podía presentarse como candidato, pero también podía hacerlo Bush, que ya había ejercido la presidencia de la República. Tampoco podía. Ese es el caso. Entonces, lo que digo es que cuando se habla de que el impedimento real no solamente es ante la posibilidad de reformar la Constitución para ir a habilitar al presidente, no se basa solamente en el hecho de que se modifique la Constitución, sino que el argumento del límite del ejercicio del poder se le aplica también al expresidente Leonel Fernández. No, fíjese dónde tenemos que profundizar en este tema. En primer lugar, refiriéndome a la respuesta del compañero Elpidio Báez, que debo reconocer altas dotes del compañero Elpidio Báez en este tema, porque tiene una valentía extraordinaria cuando asume la defensa de un tema que es complejo defender en el fondo, por una carencia de fundamento hasta no solo jurídico, sino filosófico también. Fíjense, una cosa es la legalidad, otra cosa es la legitimidad. Toda la legalidad tiene que partir de un objeto legítimo, si no la legalidad se convierte en totalitarismo. Por vía de consecuencia, ciertamente, si se consiguen X número de votos, en este caso las 2/3 partes de los presentes, como establece el 269 de la Constitución, la Constitución se modificaría. Ahora bien, esa modificación que
que tiene elementos de legalidad, por una parte, en el fondo es producto de una legitimidad. Evidentemente que no, esa es la parte cuestionable. ¿De qué trata todo esto? Es de cuestionar un método, de cuestionar un modelo en el ejercicio y la dirección del Estado Dominicano y en el acceso a la conducción de ese Estado. Estamos hablando que la República Dominicana ha reformado 39 veces su constitución en su historia republicana y 34 veces de ella ha versado sobre la un mismo reelección. tema. Es decir, nosotros, don Miguel, compañeros, Elpidio, compañero Domingo, pueblo dominicano, estamos procurando desterrar esa modalidad. Esa es nuestra lucha. La lucha que consiste en desterrar 3 reformas constitucionales en menos de 18 años, procurando la permanencia en el poder de un gobernante de turno. Estamos hablando, en este caso, de 2 reformas constitucionales en menos de 4 años. Este no es un tema de si el presidente Danilo Medina, que bien ejerce los destinos nacionales, que está realizando un gobierno extraordinario y es uno de los puntos neurálgicos para la permanencia del PLD en el poder en el año 2020. Estamos hablando, no es que sea el presidente Leonel Fernández, presidente Hipólito Mejía, cualquier otro ciudadano que esté en el ejercicio del poder. Aquí lo que estamos es procurando reforzar la institucionalidad democrática del pueblo dominicano. No existe la posibilidad de un acuerdo a lo interno del PLD sobre la base de que ninguno de los 2 líderes sea el candidato. Bueno, pero es que resulta totalmente insalvable, impensable, en cierta forma, en este caso totalmente discriminatorio, el usted acceder a una tercera vía, primero que no sea por la vía democrática, en el ejercicio de la inscripción hacia un proceso de elección primaria como en este caso, y en segundo lugar, echando a un lado a un líder político que esté en plenitud de sus derechos políticos como establece la Constitución de la República. No puede llegar un tercero de ninguna manera que desconozca el derecho constitucional que tiene uno de los 2 de aspirar a la presidencia de la República. No, pero en una primaria, la elección de una tercera vía o una tercera persona, ¿no sería, Miguel, no sería una solución más o menos aceptable para ambas partes? Miguel. Pero cuando se plantea una solución, perdóname, Elpidio, sobre esa base, uno piensa en el presidente Leonel Fernández y dice, pero ¿por qué una solución tiene que ser sobre la base de el que no tiene impedimento constitucional, que está habilitado constitucionalmente? ¿Por qué plantearlo? O sea, ¿cuál sería el fundamento político? Bueno, que hay una parte importante del partido que quiere a otro, y entonces hay otra quiere parte al que importante. está impedido constitucionalmente, que tiene al que firmó no volver a presentarse en el año 2020, que tiene al que redactó conjuntamente con el secretario general del partido precisamente la reforma constitucional pactada. El presidente Medina estuvo de acuerdo, conteste, cuando el compañero Reinaldo Párez Pérez le leyó el transitorio que impedía su presentación en el 20, pero mucho más. El propio presidente Medina, en una alocución al país para explicar por qué aceptaba nueva vez la repostulación, le dijo a los dominicanos y dominicanas: siento que este es el modelo que le conviene a esta democracia como a otras. Bien, 2 periodos y nunca más. Bien, tenemos que hacer Él mismo. otra pausa. Es indefendible Regresamos realmente después de el ella. PIB. Continúen, por favor, con nosotros aquí en Edición Nocturna. Bien, estamos de vuelta en Edición Nocturna. Como habrán podido ustedes disfrutar esta noche, estamos conversando con 3 destacados dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana sobre la situación interna de esa organización política, que es la más importante del país, y las posibilidades que tiene, a pesar de la situación muy particular que se está dando en su interior, de ganar las elecciones presidenciales. Yo quiero comenzar este tercer segmento con el señor Báez, preguntándole qué pasará ahora, porque evidentemente los plazos son fatales y hoy la Junta Central Electoral, el Pleno de la Junta, decidió ponerle punto final a las actividades proselitistas hasta que comience la precampaña. De manera pues que
cabe preguntar realmente si existe la real intención de proponer una reforma constitucional al Congreso de la República. El tema de la reforma viene. O sea, ya eso es una decisión tomada. Este es un asunto de esperar ya en los próximos días, las próximas semanas. Una decisión tomada, él pidió. Sí, ¿Por quién? Sí, una decisión tomada. Por el presidente de la República. Una decisión tomada de iniciar el procedimiento de reforma de la Constitución. Ahora bien, hace un momento discutíamos sobre el tema de cuál sería, digamos, el desenlace y la salida de una situación interna. Y usted preguntaba en relación a si puede haber una tercera persona que se convierta, digamos, en el candidato. Miguel, si revisamos la historia política dominicana, la más reciente en democracia, vemos que cualquier cosa puede suceder en política. Es decir, cuando hay una crisis política, hay decisiones que pueden ser impensadas, que puede aparecer sobre la mesa en el momento de una negociación. Y surgen redentores. Por ejemplo, ¿cómo surgió el PLD de ser una tercera fuerza en el 94 a convertirse en el partido de gobierno con una figura como Leonel Fernández ascendiendo las escalinatas del Palacio Nacional? El doctor Balaguer puso a perder a Peinado en su momento para quedarse con el control del partido reformista. Es decir, que el sector de Leonel Fernández puede hacer perder al presidente Medina. No, me estoy refiriendo O el proceso. sector de Medina puede hacer perder Estoy al hablando del proceso como tal. Es decir, cuando hay una situación de tensión, de conflictos, de dificultades, entonces los actores envueltos pueden generar situaciones nuevas. Por eso yo no me cierro a la idea de que pueda aparecer una tercera figura. O sea, no me cierro, no la descarto totalmente. De este proceso puede surgir como candidato Leonel Fernández. Perfectamente. Puede surgir como candidato Danilo Medina. Está impedido. Pero puede surgir también un candidato que ninguno de nosotros le esté moviendo. Y puede ser el producto de un acuerdo. De un acuerdo, porque tú no te puedes cerrar a los acuerdos. Y quiero en este punto decir lo siguiente. Aunque usted no vea las personas, digamos, tratando de interceder para evitar una división del PLD o un desenlace no previsto y negativo para el sistema de partido, negativo para el PLD, negativo para la sociedad, hay mucha gente que están acompañando y están mediando. Lo que pasa es que usted no ve esos grandes nombres, no lo ve públicamente, pero hay muchos amigos en los partidos, hay empresarios, hay sacerdotes, hay gente cercana, hay personas preocupadas, hay gente que se ha acercado que quieren que esto salga bien al expresidente Fernández con ese propósito. Bueno, pero en términos reales probablemente sí. Ahora, en el que en estos momentos se haya aperturado una vía en ese sentido, nosotros en principio la desconocemos. Ahora, lo que reiteramos es lo siguiente, de manera muy particular, con esto entendemos que el fundamento para abrir las puertas hacia un diálogo tiene que estar sostenido en el respeto a la Constitución de la República. Yo entiendo que el presidente Leonel Fernández no va a iniciar un proceso de advenimiento y diálogo donde ese tema esté sobre la mesa, porque no es un tema personal del presidente Fernández, de ninguno de nosotros, es un tema institucional. Y el presidente Leonel Fernández, como la mayoría del pueblo dominicano, está claro y consciente que no se puede mantener en la democracia dominicana un sistema, un modelo, un método donde la Constitución de la República sea un objeto de negociación política cada 4 años. Ahora, la consigna no hay marcha atrás, ¿no es una camisa de fuerza? No, para nada.
Algunos han dicho eso, algunos han dicho que el presidente Fernández con esto plantea eso, pero nada que ver. Creo que es un mensaje de una determinación que va marcada por una concepción filosófica inclusive. Es decir, nosotros somos discípulos, nacimos de un hombre que como Juan Bosch era un verdadero demócrata y que sostenía que la Constitución de la República era la base y el soporte donde debía descansar la democracia dominicana. Luego, el PLDismo, con Leonel Fernández a la cabeza, le ha legado a este país la más moderna constitución de toda su historia, que es la Constitución del 2010. Y el presidente Fernández, cuando dice no hay marcha atrás, lo que está sosteniendo es no, sobre la base de la defensa a la Constitución, todo. El irrespeto a la Constitución, nada. Volviendo al tema De eso se trata. de la reforma, porque usted insiste en lo de la Constitución, ¿no? Que es el tema central, creo, de la discusión a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, gira alrededor de la Constitución y de la eventualidad de una reforma de esa carta. Ahora, usted dice que está próximo. ¿Qué significa estar próximo ante el hecho de que los plazos son fatales y son inamovibles? Pero hasta el 22 de agosto, el Danilo Medina tiene la posibilidad de presentarse como candidato hasta agosto. Y una reforma a la Constitución se resuelve en no más de 20 días. De modo que hay tiempo para hacer la reforma y para inscribir a Danilo Medina como candidato. Obviamente no ha habido una discusión, ni se ha tratado el tema de la reforma a lo interno del PLD entre un grupo y el otro, ¿no? No, en lo absoluto, ni se debe tratar. Ni se debe. Y el tratarse sería catastrófico iniciando el proceso para la propia unidad del Partido de Liberación Dominicana. El someter una reforma constitucional es relativamente sencillo. Es más, el Senado de la República lo puede hacer con 12 miembros. Estamos Porque hablando es el quórum mínimo. No, el 33% de su matrícula Para someterla. iniciaría un proceso de reforma con la presentación de un proyecto de ley que declare la necesidad de reforma constitucional. Ahora bien, en el Senado yo entiendo que los compañeros que desgraciadamente promueven este despropósito, pues la cosa la tienen medianamente resuelta. Ahora bien, en la Cámara de Diputados el comportamiento no es ni parecido. En la Cámara de Diputados ese proyecto de ley que declararía la necesidad de reforma constitucional prácticamente no pasaría en la Cámara de Diputados. Peor aún, si llegara a pasar, reunida la Asamblea Nacional Revisora, 113 asambleístas revisores de manera pública, de manera precisa y clara, han manifestado su rechazo a una reforma constitucional por vía de consecuencia. El arriesgarse a someter un proyecto de reforma, como plantea el compañero Elpidio Vaz, que desde luego sería por el Senado de la República, para terminar abruptamente en un fracaso, tampoco eso tiene sentido político, porque repito, 113 asambleístas revisores, estamos hablando 105 diputados y diputadas de la República y 8 senadores y senadoras de la República han manifestado públicamente por escrito, y nada tiene que ver de esto el manejo de la metodología del compañero Ventura Camejo, porque llegar a la aberración de desconocer su propia firma, pues yo creo que ya es el colmo de lo inaudito en el ejercicio político. 113 legisladores de manera pública y por escrito, bajo su puño y letra, su firma, han manifestado su rechazo a una reforma Son constitucional. 220 la matrícula del Congreso. 222. 222, 113, el resto 32 sería... senadores, 190 Sí, no, diputados. 190 diputados, pero digo, el 113 han dicho que rechazarían si la Asamblea se reúne. Sin duda. Pero los otros miembros podrían ser suficientes para aprobar la reforma. Muy brevemente, porque tenemos que hacer una pausa. No, de ninguna manera, porque en un proceso de reforma constitucional la asistencia a la Asamblea Revisora siempre ha sido de un 99%, porque se parte de un quórum limitado
si las ausencias son mayores, pero en un proceso de reforma nadie se puede enfermar. El que se enferma en un proceso de reforma, claramente el pueblo dominicano sabe cuál es el fundamento de esa enfermedad. No se puede enfermar. Está bajo sospecha. No, incluso, don Miguel. Ni gripe le puede dar. Incluso, don Miguel, tenemos un ejemplo de un compañero insigne del PLD, que es el doctor Rafael Casearta, que fue prácticamente con un suero médico en sus manos a votar en contra de la reforma de Hipólito Mejía. Bien, tenemos que hacer una última pausa y regresamos ya con la parte final del tema de esta noche sobre el Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido que más ha ejercido el poder desde finales del siglo pasado hasta la fecha. Regresamos después de la pausa. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche sobre el Partido de la Liberación Dominicana, la situación interna que confronta a esa organización política y sus posibilidades electorales relacionadas con esa misma situación. Nos quedan muy pocos minutos, yo le voy a dar un minuto a cada uno para que saque sus conclusiones. Por favor, vamos a tratar de ceñirnos a ese plazo. No son plazos fatales, pero son plazos. Por razones de tiempo, la televisión es más severa que la Junta Central Electoral en lo que tiene que ver con el tiempo. Yo diría que el compañero Elpidio Báez, ¿verdad?, a su izquierda suya, podría comenzar este segmento. Con mucho gusto. Mira, justamente el Partido de la Liberación Dominicana está en una situación envidiable como fuerza política. Es la más formidable formación política que tenemos en la República Dominicana. Llega a este proceso electoral convertido en el partido más grande, más fuerte, más sólido, pero con una situación interna sumamente interesante. Lo que acontece a lo interno del PLD, evidentemente, que está poniendo a prueba y pondrá a prueba la capacidad de llegar a acuerdos de la dirección política. De modo que el comité político está llamado a jugar un rol importantísimo. Nosotros no hemos hablado de un grupo que tiene un peso importante en el partido que se llama la OTAN. Ellos juegan un papel y un rol importante en este proceso. En Europa, supongo. Le llama la OTAN a un sector que opera dentro del comité político y que de alguna manera juega un poco al equilibrio y ayuda, digamos, a los entendimientos, a los acuerdos y a los consensos internos. De modo que yo entiendo que se va a necesitar de la madurez política, de la prudencia política, del sentido de permanencia en el poder del partido al momento de tomar las decisiones que se deban tomar durante este proceso electoral. Señor Jiménez. No, muy simple y menos de un minuto. Pues sencillamente hacerle un llamado al presidente Danilo Medina. Él tiene la llave de la solución a esto. Anunciarle al país y a los PLDistas lo que hizo Leonel Fernández el viernes 8 de abril del 2011. Anunciarle al país que él va a respetar la Constitución, que él no se presenta y que por el contrario, él será un garante del proceso, un árbitro del mismo, y ahí mismo desaparece toda esta nebulosa en el PLD. Doctor Merán. Nosotros nos manifestamos optimistas a pesar de la coyuntura extremadamente compleja que tiene el Partido de Liberación Dominicana. Entiendo que el presidente Leonel Fernández tomó una decisión patriótica, responsable, democrática, constitucional, y por vía de consecuencia la decisión que aún desgraciadamente está pendiente de ser tomada es la del presidente Danilo Medina, que no debiera de ser necesario tomar ninguna decisión porque la decisión ya está tomada en la propia Constitución de la República. Ahora bien, nosotros confiamos en la madurez, en el nivel político, en la capacidad de toma de buenas decisiones que tiene el presidente Danilo Medina. Bien, desgraciadamente el tiempo se nos terminó, solo me queda agradecerle Gracias sinceramente la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación y haber tenido un diálogo tan franco, tan amable y de tanta altura sobre una situación que evidentemente crea problemas a lo interno de la organización. A los amigos televidentes esperamos que hayan disfrutado del programa de esta noche, los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.